Hola chicas, hola Marce, hola a todos los que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a un nuevo espacio y a una nueva clase audiovisual de la materia Teoría y Práctica del Acompañamiento Terapéutico. En este caso vamos a trabajar los recursos de la T para los estudiantes que están cursando la Tecnicatura. Los recursos de la T se corresponden con la unidad 6 de esta materia, en la cual vamos a trabajar los siguientes temas. ¿Cuál es el material de trabajo que vamos a abordar? Venimos utilizando a lo largo de esta materia el libro de Sandra Sarvia y Natalia Guindel, Diversidades en la práctica del acompañamiento terapéutico. En este caso vamos a trabajar el cuarto panel, que es la mesa de trabajos libres, es la que va a estar disponible en el canal de YouTube. Y en la clase anterior trabajamos con el podcast el segundo panel, que era la mesa redonda sobre los enfoques en personas no videntes, los avatares y la clínica del caso por caso. En esta situación vamos a trabajar el cuarto panel, que es la mesa de trabajos libres, en la cual vamos a abordar distintas situaciones propias de la práctica, las cuales les voy a comentar ahora. En esta unidad de la presente materia vamos a trabajar el concepto del burnout, ligado a la idea de supervisión. En segundo lugar vamos a hablar del concepto de la promoción de la resiliencia, el AT como promotor de la resiliencia. En tercer lugar vamos a hablar del perfil de la T, cuáles son las características, los requisitos que se necesitan hoy por hoy para hablar de un profesional del acompañamiento terapéutico, tanto en lo técnico como en lo emocional y en las habilidades blandas. Vamos a hablar del AT como tutor de resiliencia, vamos a hacer foco en ese concepto y después vamos a terminar hablando de la caja de herramientas del acompañante terapéutico y de la relación entre el juego, el humor y la creatividad. Estos son los temas que vamos a ir recorriendo, espero que sean de su agrado si están viendo este video. En el caso de Marce y las chicas que están cursando la Tecnicatura, vamos a ir haciendo el recorrido a lo largo de estos apartados. Recuerden que estamos con el panel que les comentaba. En primer lugar vamos a hablar del burnout y la supervisión del acompañamiento terapéutico, como el burnout o el síndrome del quemado, cuando uno está pasado de rosca, limado, quemado, saturado. Ese estado se puede evitar, se puede prevenir a través de la supervisión como herramienta. Este apartado de Virginia Zubiaga plantea la idea de que el acompañante terapéutico tiene un compromiso con la búsqueda de recursos, tiene que formarse, innovar, capacitarse, como me pasa a mí como psicólogo y relacionista público y profesor también. La función docente exige una actualización constante, una flexibilidad y una adaptabilidad frente a la tarea. Uno tiene que tener, como AT y como profesional, lo que se llama la conciencia crítica, que es un concepto de Pichon Rivière. El acompañante terapéutico tiene que tener el compromiso de formarse, de cuidar la propia función, cuidar su trabajo, pero entendiendo que uno tiene que trabajar los vínculos que uno tiene internamente con lo que piensa de los pacientes, de los profesionales y demás, pero también tenemos que cuidar el desarrollo de las tareas. La conciencia crítica tiene que ver en gran medida con el discernimiento que uno tiene respecto de las necesidades ajenas y las propias. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso, y teniendo conciencia crítica, vamos a poder buscar mejores recursos y cuidarnos mucho más todavía. El acompañante terapéutico, o sea, nosotros chicos, somos agentes de salud, pero sin embargo lo vamos a ir trabajando a lo largo de la carrera. Hoy estamos como poniendo la piedra angular de esta situación. Tenemos que trabajar nuestro propio cuidado frente a los pacientes, o sea, lo que sería el cuidado del cuidador. Lo que tenemos que evitar es el burnout, quemarnos, este desgaste emocional, este agotamiento físico. Como agentes de salud en un contexto enfermo, tenemos que saber cuidarnos y evitar el burnout como tal. El burnout tiene una línea profiláctica directa, una línea preventiva, que es la supervisión. Si yo voy a un acompañamiento terapéutico, tal como veníamos hablando, y puedo tener un espacio en el cual hago catarsis, emano todo lo que pienso de los pacientes, tanto las dudas que tengo, las vivencias contratransferenciales, es decir, lo que me pasa a mí respecto del paciente, y todas las inquietudes, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la supervisión es un espacio de descarga que nos va a permitir a nosotros poder hablar de lo que nos pasa y poder trabajarnos a nosotros mismos. Eso va a generar prevención y va a poder mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar nuestro trabajo dentro del ámbito del acompañamiento terapéutico.
Hasta acá la cuestión de progresión y burnout, pero también es sumamente importante trabajar la cuestión de la integración y la tarea. Como dijimos que la conciencia crítica viene de Pichon Rivière, la integración también es otro concepto que viene de la psicología social. Cuando uno integra algo, genera un juego dialéctico entre el sujeto y el medio. La persona nunca está aislada. Nosotros nos metemos en una familia que tiene alguna dificultad, en un mundo interno de un paciente que tiene alguna dificultad, pero también es central darle identidad y darle sentido a, al paciente y a nuestra tarea. Es en ese interjuego entre sujeto y objeto que se produce esa integración. Nuestra tarea no tiene que ver con el cara a cara, tiene que ver con el trabajo colectivo. El acompañante terapéutico trabaja con un equipo, trabaja con un profesional tratante, trabaja con un coordinador, con un supervisor. Siempre el trabajo es en red. Si uno no trabaja en equipo y no trabaja sostenido por otra persona o no trabaja colectivamente, es muy probable que surjan los primeros síntomas de burnout, que son el cansancio físico y emocional en post del trabajo que estoy haciendo, porque es un desgaste innecesario. Siempre está bueno contar las alegrías, pero también compartir las penas. Para eso tenemos que trabajar siempre en equipo para evitar quemarnos, pasarnos de rosca, limarnos, como quieran decirlo. La base es evitar el burnout como síntoma, como síndrome en sí. Y acá voy a hablar un poco del tema de los vínculos. Yo doy teoría de las estructuras vinculares también en la otra tecnicatura. Es muy importante pensar que los vínculos los tenemos que registrar porque en nuestra historia, diría Pichon Rivière, o nuestro concepto de inconsciente es la historia de los vínculos acumulados. ¿Vieron cuando Mirta dice como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan? Bueno, ese como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan tiene que ver con que la persona exteriorice ese mundo interno, las personas acumulan vínculos, situaciones, figuras significativas. Uno tiene que registrar lo gratificante y tiene que registrar lo frustrante en esos vínculos que uno establece. Una cosa es el mundo externo, como yo exteriorizo mi conducta, y otra cosa es el mundo interno, que es lo que yo pienso en relación a determinada persona. Nos puede marcar una maestra a lo largo de la vida, como docente me ha pasado a mí, de tener maestras de primaria que me han marcado positivamente, hoy la sigo viendo por la clase, por la calle, viene el fallido, y tengo maestras que son agradables, como les dije, y tengo maestras que son desagradables. Abuelas, ¿sí? En mi caso tengo una abuela, un tío, una pareja, como es el caso de mi mujer, y también jefes antipáticos que, bueno, eso sobra también. Uno siempre establece relaciones gratificantes con la abuela, con la maestra, o relaciones frustrantes si tiene un jefe antipático. Entonces también es complicado, jefe o jefa antipática. Siempre uno tiene que ver, cuando va a entablar un vínculo con un otro, ver las relaciones anteriores. Si vemos que una persona sufre porque le está pasando algo, porque se tiene que operar, porque se insegura con su cuerpo, o porque le pasa algo desde lo emocional, uno tiene que ver las estructuras vinculares anteriores y uno tiene que ver cómo se relacionó antes con los demás para poder entenderla, no para justificarla. Pero uno va a oscilar entre lo gratificante y lo frustrante en los vínculos, sabiendo que hay un mundo interno que uno va a proyectar al exterior, tanto por parte de los pacientes como de nuestra parte siendo profesionales de la salud mental. Suele pasar mucho que nosotros como acompañantes terapéuticos escuchamos muchas cosas en el discurso del otro y muchas cosas las decimos nosotros. Uno puede estar trabajando, acompaña al paciente a terapia o una consulta con la psiquiatra y por ahí uno va y es bien, es química, es mala onda y la psiquiatra te cae mal. Porque o no lo medica bien, porque no le da pelota, porque firma la receta y se va. No sé, la psiquiatra de mi paciente me cae mal. O la psicóloga o el psicólogo de mi paciente me cae mal. Uno tiene que tratar de buscar la causa para poder trabajar lo interno y ver qué es lo que le está molestando a uno respecto de esa persona que uno tiene adelante. Uno tiene que resolver esto para poder trabajar con los profesionales. Es sumamente necesario, entonces. Nos van a caer profesionales bien, nos van a caer profesionales mal. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Uno tiene que ver con lo que le molesta. Si la psiquiatra es una inútil, como te puede pasar con un jefe, automáticamente uno tiene que ver qué es lo que le molesta y tiene que hacer un trabajo para poder lidiar con ese malestar o con esa inutilidad. Otra cuestión muy común en los acompañamientos terapéuticos, de los cuales yo he sido víctima de eso,
¿Por qué? Porque el padre dice, nosotros queremos cambiar de AT. Yo estaba haciendo una integración escolar y el padrastro y la madre lo cambiaron de cuajo al equipo. O sea, me sacaron a mí y a todo el equipo de integración. Uno tiene que ver qué es lo que movió, qué es lo que generó, qué es lo que arrastró en esa familia para entender por qué quieren generar un cambio de profesional. ¿Por qué? Porque por ahí los avances son muy elevados y el niño no tiene los recursos que buscan los padres. Y también lidiar con las expectativas del momento. Eso es sumamente importante de trabajar. Otra frase muy común que decimos los acompañantes: renuncio, no doy más, me pudrí, me hinché las guindas. Es muy común. Ahora, hay que ver a qué renunciamos cuando renunciamos. Si estamos renunciando a la institución, si estamos renunciando a la familia, si estamos renunciando al retraso en el cobro, que los trabajos muchas veces se paga mal, que a destiempo. Renunciamos al paciente porque al paciente no lo aguantamos más, renunciamos a la presión. ¿A qué renunciamos y por qué renunciamos? Uno tiene que buscar las causas todo el tiempo. No soporto más a la madre, no soporto al padre, no soporto al hermano, en la escuela no me dan pelota, me pagan el día 20 y me pagan en negro, me pagan con un cheque desfasado. Tiene que ver con eso, la presión incluso por algún jefe, uno también puede llegar a renunciar por algún jefe. Hay múltiples causas, pero los ATS escuchamos todo el tiempo este discurso de la mirada que se tiene respecto a los profesionales tratantes, respecto de el padre dice o la madre dice, y esta cuestión de la renuncia y ver a qué está renunciando. Los acompañantes terapéuticos siempre en la práctica cotidiana confrontamos dos cosas. Lo biológico, es decir, si el niño tiene alguna situación singular respecto de lo biológico, y también lo histórico-social. Cómo ese niño en ese contexto, o ese adulto en ese contexto histórico-social, es contenido o no. No es lo mismo una integración escolar hace 10 años que ahora, que hace 20 años, si es que había integración escolar. Para poder trabajar todas estas cosas, este texto habla de la idea de visión superadora, que eso lo voy a hablar después. El concepto innovador es la visión superadora. Nosotros, como profesionales de la salud mental, cruzándolo con la psicología social, tenemos que trabajar con la adaptación activa a la realidad. No tiene que ver qué relación establezco yo con el mundo y adaptarme activamente a ese mundo para poder trabajar con el padre, con la madre, con el equipo, sin caer en estas cuestiones que les venía diciendo antes. Siempre que hablamos de visión superadora, hablamos de un concepto que está ligado a Hegel y está ligado a la idea de supervisión. La visión superadora tiene que ver con trascender determinadas escenas, suprimirlas para poder llegar a una conclusión nueva. Esa visión superadora, esa trascendencia, esa distancia que uno tiene que tomar respecto de el trabajo del acompañante terapéutico y de la problemática cotidiana para saber tomar distancia, va a tener tres instancias justamente. ¿Para qué van a servir estas tres instancias? Que más adelante se las voy a decir. Tienen que ver con analizar nuestra práctica como acompañantes terapéuticos. La visión superadora tiene tres instancias: personal, dominó y trans. Repito, la visión superadora tiene tres instancias: personal, dominó y trans. Y a su vez la supervisión trabaja de manera directa con la visión superadora, porque la supervisión, en ese relato de charla, de diálogo, permite construir escenas para suprimir, conservar y superar determinadas circunstancias o determinado tipo de situaciones para lograr esta visión superadora. La visión superadora se encarna en la supervisión, pero la visión superadora tiene que ver con estas tres aristas que les dije: personal, dominó y trans. La visión superadora tiene tres instancias en juego, como les venía diciendo. La personal tiene que ver con elaborar mi propia historia. Yo ir a terapia, entender mi dinámica familiar, situaciones personales. ¿Por qué? Porque lo que a mí me pase personalmente y lo que me pasó a lo largo de la vida puede impactar directamente en el caso. Además de trabajar por el psicoanálisis, que por ahí es más mi marco teórico, trabajar la propia intimidad y mi propia historia de vida, sirve para supervisar el caso. Me conozco a mí mismo, puedo generar mejor la tarea, tanto en la implementación de estrategias, de tácticas. Y hay una frase de Samaja que lo cita mucho, este texto, que dice: lidiar con el caos llevará a la equilibración. Todo el caos que puede pasar de lo familiar en algún punto va a tender hacia un equilibrio. El dominó hace honor al efecto dominó. Uno hace un efecto dominó y genera como una catarata de situaciones, como un efecto cascada.
¿Por qué? Porque está el paciente, está el equipo, está el profesional a cargo, todo cae y se interconecta porque cuando uno toca una ficha automáticamente se van cayendo las otras. Está todo enraizado. ¿Por qué? Porque son formaciones dinámicas con determinaciones diferentes. El paciente tiene determinado dinamismo y tiene determinada subjetividad. El equipo trabaja de determinada manera y tiene determinada subjetividad. El profesional a cargo, lo mismo. Hay una relación directa y todo lo que pasa va a tener que ver con este dinamismo de que es un efecto dominó. Todo va variando y todo va cambiando y todo es causa y efecto y se va concatenando. Y en tercer lugar, el concepto o la instancia trans, que tiene que ver con qué? Más con lo académico, la interacción y la formación profesional. La asistencia a seminarios, las charlas, las entrevistas. Todo lo que tiene que ver con el contexto social donde sucede la función de la T. Todo lo académico, todo lo que tenga que ver con los recursos, las reglas, las subjetividades, los objetos. Estos tres elementos o estas tres instancias permiten trabajar la visión superadora, entendiendo que la supervisión requiere hacer el análisis personal, entender el impacto con el efecto dominó en la práctica cotidiana, y lo trans siempre es necesario porque es la transdisciplina alrededor de poder superar los problemas para poder analizarlos y tomar distancia. A fin de cuentas, Marce, chicas, la praxis de la T tiene que ver con actuar y reflexionar sobre ese actuar. Uno no puede estar todo el tiempo pensando lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer. Uno va a ir manejando situaciones, estrategias tácticas y entendiendo a una persona que tiene determinantes biológicos, psicológicos y sociales. El burnout se puede evitar mediante la visión superadora, trabajando la instancia personal, como les dije que tenía que ver con el análisis, el espacio para supervisar el caso, el efecto dominó, entender esta cuestión de lo que se genera y lo que impacta en el trabajo en equipo, y trans tiene que ver con lo que estamos transitando ahora, que tiene que ver con la formación académica. Tenemos que estar preparados para aceptar lo inesperado y lo desconocido y también para aprender la realidad. Pero la praxis de la T siempre es con acción y también con reflexión. Es teoría y es práctica, es causa y es efecto. Pero por sobre todas las cosas es acción y reflexión sobre la propia práctica. Hasta acá el primer apartado. Ahora vamos a pasar al apartado de García y del Bueno, que es el AT como promotor de resiliencia. Está muy de moda escuchar la palabra resiliencia en los tiempos que corren. En el acompañamiento terapéutico tiene que ser como el aire que respira el acompañante. Todo lo que tenga que ver con enfrentar lo negativo o lo adverso es la resiliencia. Hay que solucionar los problemas, pensar en la salud. Cuando uno se pone en una postura resiliente que la va a ir construyendo con el paso del tiempo, va a adquirir fortaleza, confianza, conciencia social, se van a generar cambios y uno va a tener éxito frente a esa adversidad y va a disminuir los factores de riesgo. Todos los factores que puedan ser propensos a generar alguna complicación. ¿Qué es lo que va a disminuir si yo trabajo con la resiliencia mía como profesional y la del paciente? La inequidad va a disminuir y va a disminuir el sufrimiento de ambas partes. Las corrientes de la resiliencia tienen tres ubicaciones como para tener en cuenta. La norteamericana, la europea y la latinoamericana. La europea es como la más clásica porque es la psicoanalítica y tiene una mirada más ética. Yo me empatizo mucho más con la europea porque tiene psicoanálisis y ética, que para mí son dos cuestiones importantes. La latinoamericana tiene que ver más con nuestro contexto porque el foco está puesto en lo social, en toda la parte más macro, pensando que se responde a la resiliencia, o en realidad la resiliencia responde a las necesidades de un contexto que vive en crisis constante, sobre todo con el tema de pandemia y COVID. Y la norteamericana tiene esta mirada más antagónica a la europea, porque es pragmática, es conductista y el foco está puesto en lo individual. Tenemos que encontrar un punto medio para hablar de la resiliencia entre lo europeo, lo norteamericano y lo latinoamericano. Hay que trabajar desde el psicoanálisis y de manera integral también, desde una perspectiva ética, como dice el europeo, pensando en el individuo desde su conducta, pero también pensando en lo social, entendiendo que el contexto varía, sobre todo ahora. Lo que nos importa es que el paciente promueva la resiliencia, que se trabaje siendo resiliente tanto el AT como el paciente. El texto plantea muchas definiciones de resiliencia. Habla Daniel Rodríguez o menciona que la resiliencia es difícil de definir, es fácil de entender
pero es imposible de medir. ¿Por qué es fácil de entender? Porque todos tenemos que salir adelante de situaciones adversas. Es difícil de definir porque, bueno, y sí, yo la remo el día a día, le pongo onda, lucho, trabajo, trato de salir adelante pese a que la realidad no me ayude. Eso es la resiliencia. Todos somos resilientes, pero la vida nos orilla y las circunstancias adversas nos obligan a clavar los remos y a salir adelante y a desarrollar esa resiliencia, repensando la práctica, repensándola, creándola, entendiendo que es una capacidad de la resiliencia, que tiene que ver con lo racional, que tiene que ver con lo crítico y con pensar nuestra existencia frente a nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque yo, que me considero una persona resiliente, tengo ambiciones, no me resigno, reproduzco las condiciones sociales, no las reproduzco. Trato de salir adelante en función de mis ambiciones y en función de mi capacidad resiliente, siendo crítico de lo que yo hago, tratando de superarme y no mirando lo que hacen los demás. Uno tiene que actuar sobre la adversidad para evitar que nos persiga el destino y la desgracia, como diría Homero, ¡me persigue la desgracia! No nos tiene que perseguir la desgracia y el destino lo construimos nosotros. Hay que enfrentar dificultades, hay que enfrentar al destino, entendiendo que hay que cultivar lo propio y enfrentar la adversidad para ser cada día más resilientes. El acompañante terapéutico tiene que ser resiliente porque somos alguien para un otro, dicen Kuras y Resnick. Nosotros somos alguien para un otro, generamos nuevas posibilidades y a su vez como ATs somos una presencia estable y somos un otro significativo. Tenemos que promover la resiliencia para generar estas nuevas posibilidades en un contexto que por ahí no es tan favorable. El texto habla del origen de la resiliencia y dice que en sí el concepto proviene de la física y más precisamente de la metalúrgica. La resiliencia es la propiedad que tienen algunos metales para recuperar un estado natural después de atravesar determinados procesos. Uno la pasa mal, le pasan determinadas cosas y uno tiene que salir adelante en ese proceso de transformación. Uno tiene que enfrentar riesgos, tiene que enfrentar adversidades de manera exitosa. Ya lo dice Rothbard, es la capacidad humana para enfrentar y superar situaciones adversas. Sin embargo, uno sobrelleva la resiliencia, pero uno trabaja las situaciones adversas como con otras personas. Y si uno lo trabaja con otras personas, uno revierte la percepción negativa que se tiene de esa realidad y se toma en cuenta un proceso multifactorial. ¿Por qué? Porque no tiene una sola causa la resiliencia, tiene varias. Uno tiene que tener capacidad e interés para salir adelante, necesita del otro y de los vínculos para poder salir adelante. Hay una historia familiar que se pone en juego para ver si la persona es resiliente o no, qué actitud tiene frente a las situaciones y a su vez qué capacidad de adaptación tiene frente a ese contexto que por ahí es complejo. La resiliencia también es abordada por la psicología y habla más o menos lo mismo que Rothbard y lo que veníamos hablando antes. Habla de superar adversidades, de salir fortalecidos. La resiliencia no es algo innato, sino que se puede aprender. Uno tiene que tener determinadas competencias, determinados recursos, para lograr tener el control de la propia vida, para poder modificar situaciones, revertir lo negativo, soportando lo traumático y generando nuevas perspectivas o nuevas formas de ver la vida. Uno interactúa con el otro buscando construir la autoestima, teniendo humor, teniendo creatividad y garantizando el reconocimiento. El AT tiene que ser resiliente, tiene que superar situaciones complicadas y tiene que promover esa resiliencia en quien está acompañando. Siempre los acompañantes terapéuticos trabajamos pensando que hay que aumentar el grado de resiliencia del paciente, todas esas dificultades, y hay que mejorar la adaptación al entorno. Otra cuestión importante, más allá del rol de la T, tiene que ver con los 8 pilares de la resiliencia que están ligados a las funciones de la T. Nosotros trabajamos desde estas 8 funciones pensando que la resiliencia se construye sobre la base de estos 8 pilares y nosotros tenemos que ejercer nuestras funciones como AT basándonos en estos 8 pilares de la resiliencia. La introspección, la capacidad de relacionarse, la independencia, la creatividad, el humor, la iniciativa, la moralidad y la autoestima consistente. La autoestima consistente, Marce, chicas, y toda esta persona que esté viendo este video, tiene que ver con qué? Con qué es la base de las otras 7 características o de los 8 pilares de la resiliencia. Piensen que es como la facultad de Derecho. Los 7 pilares son introspección, capacidad de relacionarse, independencia, creatividad, humor, iniciativa y moralidad.
Y el piso es la autoestima consistente, que es lo que vamos a trabajar ahora. Es la base de la resiliencia como fenómeno. Hablamos de la introspección pensando que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos las cosas, ser sinceros con nosotros mismos. Si yo analizo mi realidad y mi situación, puedo ayudar a los pacientes. El paciente mismo tiene que hacer un proceso de introspección para llevarse bien consigo mismo, reconocer sus pérdidas, reconocer sus limitaciones, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Potenciar la resiliencia es clave y la vamos a potenciar en tanto y en cuanto esa introspección se dé. Ahora, esa introspección no se va a poder dar si no hay una capacidad de vincularse del paciente y del acompañante. Todo el tiempo digo que los acompañantes tienen que ser capaces de generar lazos sociales estables, pudiendo generar un puente con un mundo exterior y pudiendo relacionar al paciente con el entorno, desde que pueda manejar su dinero, pueda salir a bailar, como lo he hecho yo como acompañante con un paciente, pueda salir a comer, pueda volver a trabajar a los vínculos, que tenga una capacidad de relación. La introspección y la capacidad de relación son los primeros dos pilares de la resiliencia. Ahora bien, sin introspección y sin capacidad de relacionarse, y sí, el paciente puede no estar motivado y vamos a andar mal. Por eso es necesario que haya iniciativa, ir de a poquito dándole al paciente tareas de mayor complejidad, que sea algo gradual, debatir las actividades que voy a plantear con el equipo, ir generando las situaciones para ver qué logros tiene el paciente, qué demandas tiene, pensar qué información se le va a dar, qué estrategias, qué ejercicios se van a poner en juego. Es recontra necesario que haya iniciativa y hay que construirla sobre la base de la demanda del paciente. Hablamos de introspección, de capacidad de relación y de iniciativa, pero el paciente no puede depender todo el tiempo de nosotros. Ahí entra en juego la independencia. Si yo hago todo esto, no logro que sea resiliente al 100% la persona, sino que no le estoy dando la autonomía que necesita para poder salir adelante y poder subirse al bondi y pasar la sube, poder ir a comprar algo solo. Uno tiene que promover en la resiliencia la independencia, manteniendo distancia, fijando límites, siempre apuntando a que el paciente tenga autonomía y calidad de vida, para que se haga responsable de su propia vida, fortaleciendo la creatividad, la autonomía y el empoderamiento. Un recurso muy lindo, que a mí me gusta mucho, que lo he usado mucho en los acompañamientos terapéuticos, es el recurso del humor, de tener la actitud positiva para enfrentar los problemas, tratar de vencer los obstáculos. Si la madre es insoportable, si el padre es insoportable, si pasa algo en la dinámica familiar, uno tiene que luchar contra la falta de ánimo, la falta de ganas y el cansancio. Es como diría Jacques Alain Miller, hacer de la piedra que somos una comedia. Digo, hay que encontrar comedia en la tragedia, hay que tratar de reírnos. Y el humor es un pilar esencial de la resiliencia, sobre todo en estos tiempos que corren. En sexto lugar, tenemos la creatividad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la posibilidad de que la persona cree, potenciar los intereses, las posibilidades naturales del paciente y ver cómo va desarrollando todo, cómo va a ir manejando todas las situaciones y qué recursos tiene, qué potencialidades tiene, qué es lo que puede hacer. Ahora, yo tengo que entender que yo quiero generar el bien al paciente, a los demás y a todo el entorno. Tengo un compromiso con lo que estoy haciendo. Contengo al paciente, lo escucho, genero un intercambio. Eso es la moralidad. La moralidad no tiene que ver con la paquetería, con el prejuicio, no. Tiene que ver con generar el bienestar y ser moralmente correctos en lo que estamos haciendo, generando diálogo, contención e intercambio. Estos 7 pilares que les venía diciendo hasta acá no se van a poder edificar si no está la autoestima consistente. La autoestima consistente es la base del resto de los pilares. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar actividades en la vida diaria, como se dice en la jerga del ABD. Uno tiene que estimular al paciente entendiendo que los cuidados afectivos son importantes, que la moralidad, que el humor, la creatividad, la independencia son importantes, pero el paciente o la paciente tiene que tener una autoestima consistente para poder salir adelante y ser resiliente. Tenemos que entender que la resiliencia dinámica nunca es estática. Se va construyendo, se va armando, se va adquiriendo según el tiempo, según las circunstancias, sabiendo que hay un espacio entre dos, una T y un paciente. Y a su vez nosotros, como acompañantes terapéuticos, somos testigos y somos un otro que apoya a ese prójimo cercano a esa persona. ¿Por qué? Porque somos promotores y constructores de resiliencia sobre la base de estos 8 pilares. La resiliencia en sí es un resultado y es un proceso, que tiene que ver con ¿qué? Con que estén equilibrados los factores de riesgo,
si hay una madre complicada, tratar de disminuirla, de protección, si hay un familiar, hay un trabajo, aumentar ese factor de protección, que es muy común en las adicciones, como espero que lo veamos más adelante, un equilibrio entre los factores de riesgo y de protección. La personalidad del ser humano tiene que ser el tercer punto, tiene que pivotear entre el riesgo y la protección. Sobre la base de eso, entre esos dos factores, si baja el riesgo y aumenta la protección, esa personalidad va a poder ser aún más resiliente. En la resiliencia influyen tres factores: los traumas que vivió la persona, si fueron muchos, si la persona pudo salir adelante, pudo superar esa situación de adversidad, cuál es la percepción de su propio bienestar y cuál es la calidad de vida efectivamente alcanzada en ese proceso, qué características tiene la persona con los vínculos, con la cultura, qué es lo que le pasa y cómo se relaciona. Tengo que ver los traumas y su vida y su relación con la adversidad. Qué calidad de vida tiene y cuál es su perspectiva respecto del bienestar y qué es lo que pasa con los vínculos y qué es lo que pasa con la cultura. Sin embargo, en ese interjuego entre el AT y el paciente, para ser el AT promotor de resiliencia, uno tiene que trabajar con la red vincular, con esa familia que lo tiene que acompañar. Cuando vimos el caso William o el caso Camilo en clase, en práctica 1, hablamos de que no había red vincular. ¿Por qué? Porque la madre había desaparecido y apareció a buscarlo a Camilo al hospital 8 meses después. La red vincular se tiene que construir, porque si no está, el AT la tiene que armar. Tiene que trabajar en una relación de ayuda, en una relación de promoción de la resiliencia, de la salud, de contención, de autoayuda, para que el paciente pueda ser resiliente y que se pueda estimular esa autonomía, generando el diálogo, permitiendo que el paciente construya una demanda, tenga iniciativa y tenga responsabilidad. A su vez, en todo este proceso, anoten, por eso está el lápiz, hay funciones y roles que tiene que cumplir el AT. Nosotros tenemos que tener vocación, es como cuando uno da clase, tiene que tener vocación para estar con el otro, escuchar, ser creativo, saber tomar decisiones y tener una actitud empática, es decir, tener cercanía óptima con el dolor del otro. Me acuerdo que una jefa mía bastante, ¿cómo decirlo?, limitada, vamos a decirlo, cuando era selector, me decía: ay, Juan Manuel, ¿cómo vas a tener que alojar al otro en una entrevista? Y sí, querida, le hubiera dicho, hay que alojar al otro. Hay que tener cercanía y tener actitud empática. Ser acompañante terapéutico no es garantía de salud mental. Tener un puesto alto no es garantía de salud mental. Siempre hay que ayudar al otro para tomar decisiones, estimulando la creatividad, la autonomía, pero siempre teniendo cercanía óptima. No hay que olvidarse nunca de eso. Nosotros somos tutores de resiliencia, como diría Boris Cyrulnik. No sé si tiene que ver con Jimena, pero bueno, el AT como tutor de resiliencia va a trabajar de determinadas maneras. La resiliencia decíamos que es un fenómeno, que es un proceso que se construye. Si se construye, hay que intervenir sobre lo que padece el paciente. Voy a generar una estrategia para trabajar con el padecimiento. Esa estrategia es artesanal, como la vamos a ver el año que viene, es singular y se trabaja según el caso por caso. Hay que ver qué es lo que le pasa a la persona, en qué lugar está ubicada la persona, uno tiene que promover un renacer del psiquismo después del trauma. Lo tiene que promover. Tiene que generar un renacer, promoverlo, para poder generar una transformación en el paciente. Pero uno tiene que promover un renacer del psiquismo después del trauma. Tiene que generar un desarrollo. ¿Qué características tenemos que tener nosotros siendo tutores de resiliencia en este proceso de acompañamiento terapéutico? Tenemos que tener iniciativa, humor, amor incondicional aceptando al otro como es, estimulando al paciente y haciéndole sentir bien por los logros que tiene, por ahí que se levante de la silla de ruedas, que camine, que salga adelante, que pueda mover la rodilla, pudiendo asimilar experiencias nuevas. El paciente, el AT tiene que promover eso, ayudarlo a resolver problemas. Uno tiene que generar un espacio diferente y uno tiene que ser un sostén real en ese proceso. A su vez, en el campo de la salud, el AT tiene 5 funciones claves. La primera tiene que ver con ser un rol complementario en el trabajo psicoterapéutico y psicofarmacológico en el caso que se necesite. Si hay una madre conflictiva, uno tiene que filtrar los estímulos de forma tal que se tengan que procesar correctamente. Uno tiene que funcionar como soporte de la queja, desazón, la desconfianza,
de toda esa situación. Legitimar el sufrimiento, no desestimar el sufrimiento del otro, dándole sentido al dolor y escuchando el testimonio de eso que le duele a la persona que tiene valor de verdad. ¿Por qué? Porque el AT, en el campo de la salud, siendo tutor de resiliencia, tiene que promover las situaciones de expresión de las vivencias traumáticas. Uno trabaja en el sufrimiento, ayuda, acompaña, estimula desde lo positivo, desde las aptitudes, desde mejorar la autoestima, para poder elaborar esa situación traumática. Porque partimos de lo traumático y lo vulnerable para poder pasar a algo sano. Todo lo que les dije se puede aplicar en diferentes ámbitos. En la casa del paciente, como me ha pasado a mí trabajando en ATs privados, en el cine, uno puede ir al cine con el paciente y tiene que trabajar estas cuestiones, en la calle, que es recontra obvio, en el banco de una plaza, me pasaba con Camilo que era un paciente que no se bañaba, no se levantaba de la cama y con un trabajo gradual de mi parte, paulatino, empezó a cantar canciones y empezó a escribir canciones. Y me empezó a esperar en el banco de una plaza, que era la plaza del hospital. Ahí se podía ver mi rol como tutor de resiliencia. El desafío estaba ahí, en promover ese rol de tutor de resiliencia. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es el texto o el apartado de Fornari, que es que sepa abrir la puerta para salir a jugar. Es necesario hablar del juego y hablar del humor. Pero antes tenemos que hablar y seguir hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque el acompañante terapéutico tiene requisitos y tiene competencias. El rol de la T exige determinadas habilidades blandas, competencias, características, ciertas capacidades. Ser AT no es para cualquiera. De hecho, celebro que estén estudiando esta tecnicatura porque es la base de profesionalizar el rol también. Uno trabaja desde lo lúdico, desde el humor, transformando realidades, reestructurando hábitos, pero uno a lo largo de la vida va a tener una caja de herramientas, va a ir incorporando recursos. Dai con Blackbird, con el manejo de la madera, con los juguetes que arma, Marce con las joyas, Jose con la danza. Cada quien tiene sus recursos y tiene su caja de herramientas. ¿Por qué? Porque mediante el juego y mediante el humor podemos generar estrategias de intervención. El juego y el humor son las dos herramientas clásicas y básicas de un acompañante terapéutico. Trabajando con la creatividad, el juego y el humor. La clase de repaso de teoría y práctica de la T hicimos el Jeopardy. Jugamos. Es promover un poco la salud y poder divertirnos y que no sea algo monótono, chato, aburrido, denso. El juego es una cuestión de contexto. Uno puede manejar la realidad y puede generar algo nuevo, entendiendo que el jugar no le quita madurez al adulto, sino que le permite dar improvisación y relajo en ese proceso. Yo soy partidario de luchar contra la cultura de lo serio, lo aburrido, lo llano. Hay profesores que usan cartulinas viejas hace 20 años, todas amarillas, profesores que no bajan de determinados lugares porque no quiere que se los vean. Profesores que hablan con este tono de voz. Lo mismo pasa con los acompañantes terapéuticos. En ese juego tenemos que crear momentos, crear situaciones, y la cultura de lo serio no da efectividad muchas veces, sino que da rigidez, da verticalidad, y el juego nos va a permitir elaborar cosas, porque lo que no decimos lo hacemos, dice Lacan, lo actuamos. Entonces el juego nos permite trabajar con niños, pero también con adultos. Todos podemos jugar, manipulando la realidad, cambiándola, pensando nuevas reglas y transgrediendo los límites y generando límites nuevos. Como dice Erich Fromm, que lo nombra el texto, gran autor que a mí particularmente me encanta, tiene el miedo a la libertad, Erich Fromm, como libro. No hay que tener miedo a jugar, hay que jugar, manipular la realidad, cambiarla. Eso va a generar capacidades nuevas y va a transformar la propia identidad. El juego va de la mano del humor. Para saber jugar hay que saber reírse. Si uno pierde y rompe todo, empieza a gritar, y sí, no va a poder jugar. Porque uno tiene que aceptar la realidad y poder lidiar con la situación de cada paciente para poder transformar esa realidad. Pero uno tiene que hacer de la piedra que somos una comedia y tratar de reírse, percibiendo la situación con otro afecto, con otra mirada, con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque la realidad es trágica, pero nosotros tenemos que hacerla cómica, buscando tranquilidad, buscando placer. Hay que aceptar maduramente la desgracia, eso pasa también. Pudiendo apelar a lo cómico, a lo hilarante o a lo incongruente, riéndonos. La risa nos sana, nos relaja lo muscular, nos permite divertirnos. La risa es necesaria. ¿Por qué?
porque uno expresa con gestos, con actitudes, con palabras, nos permite relajarnos. De hecho, hay una parte del texto que no la recorté que habla de Luis Pesetti, que es musicoterapeuta, que los niños se ríen de un montón de cosas, se ríen de la muerte, se ríen del abandono, se ríen del absurdo. La base es reírse. Eso es lo que nos relaja, la risa nos relaja. Hay una relación directa entre humor y juego en el acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque para jugar hay que saber perder y hay que saber reírse. Y lo cómico surge en un espacio transicional, en un como si. Eso es lo que se llama espacio transicional, diría Winnicott. Es un terreno en el cual jugamos a que yo soy Gru, el de mi villano favorito, por ahí me disfrazo, entonces hago un como si, y estoy con una pacientita, que la pacientita quiere ser una de las hijas de Gru. ¿Se entiende? Ahí hacemos un como si. Tenemos que armar y desarmar la realidad a través del juego, conociendo el mundo, haciéndole conocer el mundo al paciente, pero trabajando sin ironías, sin crueldad ni sarcasmo. No hay que maltratar nunca a nadie. El texto habla de una mirada muy interesante que dice que el niño es como un refugiado para trabajar, pero también lo es el adulto. Hay que alojar a las personas en los acompañamientos terapéuticos como yo intento alojarlos a ustedes en clase todo el tiempo, tratando de que cada persona tenga su verdad, sus síntomas, su identidad, su subjetividad. ¿Por qué? Porque hay que colaborar con la identidad para que el síntoma no se coma a la persona y no venga el niño TGD, el niño ADD, ahí viene el psiquiátrico, como se dice. Entre el juego y el humor prevalece la inscripción de lo nuevo, y entre el AT y el paciente también prevalece el respeto. Es sumamente necesario entender que el juego y el humor son dos estrategias que nos permiten colaborar para que predomine la identidad y no el diagnóstico, que es por lo que yo lucho siempre. Sumamente importante eso. Y para cerrar voy a tomar una frase de Lewis, de C.S. Lewis, que dice: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Nosotros, siendo tutores de resiliencia mediante el juego, mediante el humor, mediante nuestros recursos y mediante la caja de herramientas, podemos sacar adelante cualquier tratamiento de cualquier paciente, sabiendo que hay límites al deseo, hay límites familiares, pero también tenemos que entender que las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Siempre estamos preparados para mejores cosas, chicos. Y siempre prepararse para reír, porque es lo más lindo que nos puede pasar. En el próximo video, como adelanto, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a cerrar los contenidos de esta unidad y vamos a hablar de los esquemas 30 a 35 del libro de Dadam, que venimos trabajando en práctica 1, haciendo caminos 3. Vamos a hablar de supervisión, continuando este tema, y esto forma parte de la última unidad. Vamos a seguir hablando de burnout, concatenando los contenidos. Vamos a hablar de supervisión, de burnout. Vamos a hablar de trabajo en equipo, que es sumamente central, porque ahí viene la cuestión del burnout, sirve para prevenir. Vamos a hablar del tema de la ética, que voy a hinchar mucho a lo largo de toda la carrera con el tema de la ética. Y voy a hablar del concepto de botiquín, o caja de herramientas, pero Dadam habla de botiquín, y de las prioridades que tiene que tener una T en su práctica cotidiana. Vamos a trabajar entonces haciendo caminos 3 de Dadam, esquemas 30 a 35, para poder recargar la batería como puse ahí, y evitando quedar en batería baja, supervisando, evitando quemarnos, trabajando en equipo, desde la ética, con herramientas y estableciendo prioridades. Desde ya, muchísimas gracias por ver este video, ha sido un placer grabarles esta clase y acompañarlos a lo largo de este formato audiovisual. Pueden entrar a mi canal de YouTube, la próxima clase, que va a ser la semana próxima, voy a estar subiendo el video de Dada. Les mando un abrazo grande y acuérdense, ríanse porque estamos preparados para cosas buenas. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias.